Hola estimados amigos, qué gusto poder estar con ustedes aquí en un nuevo taller en el cual vamos a revisar el proceso didáctico de la discusión. Discutir es algo necesario, día a día existen discusiones y nosotros debemos de preparar y enseñar a nuestros estudiantes a que ellos realicen este proceso, pero que sea fundamentado, que tenga una base. Así que vamos a aprender eso el día de hoy y sin más que decir, comenzamos. En el taller el día de hoy vamos a revisar el proceso didáctico de la discusión. Discutir es el intercambio de ideas entre dos o más personas que disienten o tienen criterios contrarios con respecto a un determinado tema o cuestión, que exige ser aclarado mediante argumentos válidos y justificaciones. Un proceso de discusión no debe ser llevado a la ligera. Se debe exigir que siempre los estudiantes tengan una justificación sobre lo que están diciendo. Debemos explicarles que deben de tener claras las ideas y así también siendo conocedores sobre lo que hablan. Las etapas del proceso didáctico de discusión son identificación del asunto, investigación, discusión e integración. La identificación del asunto es la determinación de la situación a discutirse. En pocas palabras, es el tema a abordar, el mismo que las personas que están dentro del proceso de discusión deben de conocer y entender. La segunda etapa es de investigación, en la cual el alumno busca información adecuada en relación con el asunto y sus implicaciones. Aquí, como siempre recomendamos, es muy importante que los estudiantes se empapen de la temática y se apropien de los contenidos. Esto les ayudará a ser conocedores del tema y a poder argumentar. 3. La etapa de discusión. Consiste en la exposición razonada de criterios sobre el asunto en cuestión, intercambiando opiniones y argumentos que justifiquen los puntos de vista defendidos. Es donde se pone en acción todo el proceso y cada una de las partes defiende su postura. Y por último, la etapa de integración, que es el discernimiento que adoptan los estudiantes con respecto al asunto discutido, lo que les permite una valoración y cambio de comportamiento. Aquí es muy importante que las partes que están dentro del proceso de discusión comprendan las posturas y respeten las ideas de los demás. Bueno, pues ahora vamos a abordar algunas estrategias que van a ser muy importantes dentro del proceso didáctico de la discusión. En la etapa de identificación del asunto, les recomendamos fijar inquietudes espontáneas y provocadas. Es decir, que ahí les podemos realizar preguntas con relación a la temática que se podría estar tratando. También se debe especificar los objetivos a lograrse dentro de la discusión. Es muy importante que el estudiante tenga claro el objetivo y el tema de discusión. Al igual que en los otros procesos, debemos determinar las normas para la discusión. Aquí se determinará si la discusión irá de uno a uno o de grupo hacia otro grupo y el orden en el que se podrá participar. También le recomendamos en este punto tener en cuenta la definición del tiempo. Dentro de esta etapa es muy importante que se designen tanto los ponentes como los moderadores de la discusión y determinar con precisión todas las actividades que se van a realizar. En la etapa 2 de investigación recomendamos que los estudiantes se nutran de diferentes fuentes de investigación con la finalidad de que puedan argumentar lo mejor posible, defendiendo así su postura. También es muy importante que ellos sepan distinguir cuáles son los datos que le van a servir dentro de este proceso y de igual manera organicen bien sus ideas. En la tercera etapa de discusión se deberá organizar la misma y de igual forma solicitarles a los estudiantes que puntualicen sus argumentos, exponiendo opiniones concretas de acuerdo a lo establecido dentro de la normativa para la discusión. En caso de ser requerido, se realizará una pausa para que la persona que está exponiendo realice una clarificación de la idea que está presentando, o de igual manera se dará paso a la contrarréplica. En esta etapa se podrá realizar o no un foro abierto en el cual podrán intervenir otros estudiantes argumentando en relación a la temática, poniendo sus ideas y realizando preguntas. También es muy importante discernir los argumentos. En la última etapa de integración
Se deberán establecer las conclusiones a lo que llegaron, la idea principal sobre lo que entendieron los estudiantes y sobre el intercambio de ideas que tuvieron durante el proceso de discusión. Aquí también se recomienda que todo el conocimiento obtenido dentro del proceso pueda ser transferido a situaciones similares. Nosotros como docentes podemos dentro del proceso didáctico de discusión analizar la capacidad crítica de nuestros estudiantes, ya sea de forma individual o grupal. Ahora visualicemos un ejemplo, el cual lo desarrollé para proyectos. Dentro de este proyecto se tomó en cuenta el impacto real de las redes sociales como temática, y en la etapa de identificación del asunto se plantea la pregunta: ¿cuál es el impacto real de las redes sociales en nuestra sociedad? Les recomendamos que partan de una pregunta para que los estudiantes puedan fijar su postura. Después se procedió a formar dos grupos, en los cuales unos estaban a favor y otros no estaban a favor de las redes sociales. Y por último, se dejó en claro cuáles van a ser las normas para la discusión. Aquí se determinó que la participación sería por turnos, dentro de los cuales pasaría un integrante de cada uno de los grupos a defender la postura, en un lapso de tiempo de 2 minutos. De esa misma manera se trabajaría con los demás miembros de los grupos y se realizó un pequeño sorteo para ver cuál es el primer grupo. En la etapa de investigación, cada uno de los grupos consultaría lo positivo, aquellos que están a favor, y lo negativo, aquellos que están en contra de las redes sociales. En la etapa de discusión, los estudiantes deberán hablar claro y argumentar de forma precisa, defendiendo sus posturas. Por último, al finalizar la actividad en la etapa de integración, se deberán unificar los criterios y establecer las conclusiones. Volvemos a hacer énfasis recomendando este proceso no solo para el área de lengua y literatura o de comunicación, sino también para las demás áreas. Como por ejemplo en el área de matemáticas se podría trabajar dentro de un problema en el cual los estudiantes tengan que escoger diferentes opciones para poder resolverlo y al finalizar debatir cuál es la mejor opción, cuál fue el mejor proceso y si tuvieron respuestas diferentes, pues defender la respuesta que obtuvieron. Es una práctica que les podemos enseñar y ayudarles a desarrollar las destrezas desde los más pequeños. Estimados amigos y amigas, hemos llegado a la pregunta interactiva y nos gustaría que nos dejen su respuesta en la caja de comentarios. ¿Qué nos recomiendas hacer cuando una discusión sube de tono? En ocasiones el proceso de discusión se vuelve muy acalorado y suele subir de tono. Compartan sus respuestas en base a las experiencias que han tenido o a lo que ustedes consideren que sea necesario realizar. Así aprendemos juntos y sus aportes pueden facilitar a otros docentes a que sepan cómo actuar y apoyar a sus estudiantes en relación al control de las emociones. Estimados amigos y amigas, espero que les haya gustado mucho el contenido abordado el día de hoy. Revisamos el proceso didáctico para la discusión. Es muy importante que tengamos en cuenta todo este tipo de procesos que estamos revisando, dado que en ocasiones nos olvidamos y por eso no se desarrollan estas destrezas y por eso se suele tener profesionales que en ocasiones no saben expresarse, no saben cómo actuar, no saben cómo dirigirse a las demás personas. Queridos amigos, también no se olviden de realizar la pregunta interactiva dentro de la caja de comentarios y así también de invitar a los demás colegas docentes a que se unan a estos talleres y sigan aprendiendo junto a nosotros. Sin más que decir, nos vemos en el próximo taller. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Cuídense mucho.